Bueno, el tema de hoy es el tema, se me olvidó. Resistencia, ¿no? A ver, acá tenemos resistencia andina y las guerras civiles entre los españoles. Vamos entonces a ver. Bueno, tiene mucho texto. Vamos a resumir, ¿no? Prácticamente, ¿no? Para que puedas leerlo y así poder, ¿no? Entender un poco más, ¿no? El proceso histórico. Vamos a desarrollarlo. Y de las preguntas que nos dan, ¿no? Bien, chicos, estuve revisando sus tareas, ¿no? Que han mandado y sí, algunos bien, me han estado mandando tanto la teoría como la práctica, ¿ya? Claro, por ahí dirán muchos, no, profesor, ¿cuál es la tarea? La tarea es justamente la última parte, donde dice tarea domiciliaria, ¿no? Cada capítulo tiene una tarea domiciliaria, que en el caso de ustedes solo son preguntas y que lo pueden resolver solo en el compendio, ¿no? Lo toman foto y eso es lo que tienen que mandar como tarea, ¿no? Más ligero, ¿no? Un poco más rápido para que ¿no? No se carguen mucho con el tema de los trabajos, ¿no? Entonces, sí, felicito a algunos que, ¿no? Pero hay otro sector que no ha entregado nada de tareas, ¿no? Entonces, un poco el problema. Bien, vamos entonces a... Bueno, el tema de hoy es la resistencia andina, ¿no? Y las guerras civiles entre los españoles, ¿no? Vamos a desarrollar este punto. Bien, acá tenemos el tema de hoy. Vamos a resumir todo el chamullazo que hay en tu material, ¿no? Que obviamente te va a servir. Si lo lees vas a poder comprender un poco más algunas cositas, detalles, ¿no? En cuanto a este tema. Entonces, bueno, semana 3, capítulo 3, ¿no? La resistencia andina, ¿no? Y las guerras civiles entre los españoles. Hay que mencionar, chicos, que esto es simultáneo, o sea, simultáneamente, por un lado, los indígenas se rebelan contra los españoles, ¿ya? Y simultáneamente también los españoles entre ellos se empiezan a sacar la mugre, pues no se empiezan a pelear. La codicia, pues por el Cusco, ¿no? Hace que surjan las rivalidades entre los socios de la conquista, ¿no? Hablamos de Pizarro y hablamos de Diego de Almagro, ¿no? Ambos van a pelearse, pues, por la conquista, ¿no? En este caso. Más que todo del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, es simultáneo en este caso estos dos contextos. Bien, una vez que llegan los españoles, ¿no? Al Tahuantinsuyo, recuerda que en el tercer viaje de Pizarro, ¿no? Eh, Pizarro llega, ¿no? En este caso ya a lo que es Cajamarca, ¿no? Capturan al Inca, ¿no? Y lo matan, pues, ¿no? Matan a Pizarro, que llega a Atahualpa. A ver aquí. Muerte del Inca, ¿no? Ahora acá tenemos la muerte del Inca. El Inca muere en 1533, un año después ya de la invasión, ¿no? Y
Es aquí a la muerte del Inca que, bueno, Atahualpa es bautizado, pues, ¿no? Con el nombre de Juan Francisco, ¿no? Se entrega al cristianismo, ¿no? En este caso, y va a ser bautizado, ¿no? Atahualpa va a ser bautizado, ¿no? El bautizo de Atahualpa, ¿no? De Atahualpa. Bueno, su nombre de bautizo de Atahualpa va a ser Juan, ¿no? Juan Francisco. Igual que Francisco Pizarro, ¿no? Bueno, ¿por qué lo mata? Pizarro lo mata por la presión de los mismos soldados españoles, ¿no? Por esa misma presión es que Pizarro decide acabar con la vida de Atahualpa, ¿no? Bueno, Pizarro se había hecho amigo de Atahualpa, ¿no? Inclusive habían jugado ajedrez, ¿no? Inclusive hay una historia, una tradición, ¿no? El Inca ajedrecista hablan, ¿no? Justamente. Y era buen estratega Atahualpa, ¿no? Porque ganaba en ajedrez, ¿no? Les ganaba en ajedrez a los españoles. Sino que con el tiempo los soldados españoles empezaron a presionar a Pizarro para que matara a Atahualpa, ¿no? Debido a que Atahualpa, como era el Inca, entonces los españoles pensaban de que sus soldados se estaban reuniendo y prontamente lo iban a atacar. Lo cual obviamente no había sido cierto, ¿no? Porque el incanato era un gobierno paternalista, o sea, todo dependía del Inca. Si no había Inca, la sociedad incaica no sabía cómo organizarse. Entonces es por eso que de tanta insistencia decide, pues, ahora. Le dan la pena del garrote, ¿no? ¿Qué es la pena del garrote? Es cuando lo ahorcan, ¿no? Le amarran ante un madero y de forma sentada bueno, la ahorcan, ¿no? A través de un torniquete, ¿no? Y es así como muere, en este caso, Atahualpa, ¿no? Muchas de sus mujeres, al ver que el Inca muere, también se matan, ¿no? Entre ellas mismas, ¿no? Se suicidan, ¿no? Y muchos de sus sirvientes también, al ver morir al Inca, también empiezan a suicidarse. Después de la muerte de Atahualpa, surge un problema, ¿no? Porque hasta ese entonces Pizarro no había llegado al Cusco, ¿no? Quería llegar al Cusco, y es ahí donde decide llegar al Cusco, pero con un Inca, ¿no? Es así que eh, se da la designación del Inca, ¿no? Designación de un nuevo Inca, de un nuevo Inca. Eh, bueno, el primer Inca que va a ser elegido, ¿no? El primer Inca que va a ser elegido va a ser Tupahualpa, o también llamado en este caso Toparpa. Tupahualpa, o conocido también como Toparpa, ¿no? Toparpa, Toparpa. Desgraciadamente Toparpa muere en Jauja, ¿ya? En el trayecto hacia el Cusco. eh, Toparpa o Tupahualpa va a morir envenenado, ¿no? Es ahí que Pizarro un poco que, ¿no? Entra en crisis porque él quería llegar al Cusco, ¿no? Con un Inca, y obviamente el Inca que él había elegido se había muerto, ¿no? Es ahí que, estando en Jauja, Pizarro va a ser alcanzado por uno de los hijos, ¿no? De Huáscar, llamado en este caso Manco Inca. Manco Inca. Manco Inca, ¿no? Y con Manco Inca, Pizarro llega, en este caso, al, al Cusco. Bueno, también llamado Manco Cápac segundo, ¿no? También va a ser llamado así, Manco Cápac segundo, ¿no? Nuestro amigo Manco. Ahora, en su proceso de ir de Cajamarca hasta el Cusco, ¿no? Pizarro va a librar algunas batallas, ¿no? Y va a haber varias resistencias. La primera es la resistencia quiteña, ¿no? Le llaman así
porque es en Quito donde obviamente Pizarro va a tener que pelearse, ¿no? Con esta resistencia. La resistencia quiteña, chicos, va a estar a cargo de quién? De los generales de Atahualpa. Generales de Atahualpa. Ya, ellos son los que... Generales de Atahualpa. Atahualpa, ¿no? ¿Cuáles eran los generales de Atahualpa? Bueno, eran 3 los generales de Atahualpa, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a Calcuchímac, el cual Calcuchímac, el cual Pizarro había capturado. Estaba también Quisquis, ¿no? Y estaba Rumiñahui, ¿no? Rumiñahui. Esos eran los 3, en este caso, generales de Atahualpa, ¿no? Quisquis con Rumiñahui son los que de una otra manera se van a enfrentar a las fuerzas de Pizarro, debido a que Calcuchímac pues estaba, ¿no? Había sido capturado por, en este caso, Pizarro. Poco o nada van a ser los generales de Atahualpa, y esto se debe a que gran parte, ¿no?, de los españoles, ¿no?, van a recibir apoyo de quién, de otros pueblos, ¿no?, de otras culturas que en ese tiempo estaban oprimidas por el incanato, ¿no? Estos pueblos, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a apoyar también la conquista, ¿no?, y la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? La invasión va a ser apoyada, ¿no? A ver, va a tener apoyo principalmente de 3 grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los cañaris, ¿ya? Los cañaris son los que, ¿no?, de una otra manera se encargan, ¿no?, de apoyar a los españoles. Los cañaris. Pero no solo estaban los cañaris, sino también estaban los huancas del Valle del Mantaro. También van a apoyar a los españoles. Y los chachapoyas. Chachapoyas. Es así que la bronca con los incas no tanto va a ser con, eh, con los indígenas o con los incas, sino también entre indígenas se van a pelear, ¿no? Tanto los cañaris como los huancas y los chachapoyas son los que van a apoyar a los españoles para derrotar a, en este caso, ¿no?, al incanato, ¿no? Wow. Y bueno, es acá donde en la resistencia quiteña, ¿no?, que se da en Quito al norte, ¿no?, donde de una otra manera, pues, bueno, estos soldados no, o los generales de Atahualpa, poco o nada van a poder hacer, ¿no? Quisquis y Rumiñahui van a ser, ¿no?, derrotados por los huancas, ¿no? Son derrotados por los huancas, mientras que Calcuchímac va a ser acusado de la muerte de Toparpa o de Tupac Hualpa. Llegando a Jauja, Calcuchímac también estaba en el viaje, ¿no? Toparpa muere envenenado, posteriormente se investiga quién lo envenenó y se llega a saber que va a ser Calcuchímac quien lo envenenó. Ante ello, Tupac Amaru, que diga Pizarro, decide, ¿no?, quemar vivo a Calcuchímac, ¿no? Y es ahí donde termina la famosa resistencia quiteña. Y bueno, es así como los españoles llegan pues al Cusco, ¿no? Y estando en el Cusco, pues empieza, ¿no?, todo el desmadre, pues, ¿no? Los españoles empiezan a violar a las vírgenes, ¿no?, a las vírgenes del sol que se encontraban en las ayahuasis, saquean todo el Coricancha, desmantelan todo el Coricancha. El Coricancha era el templo del sol, también conocido como Inti Cancha, que era un templo que según los cronistas estaba cubierto por planchas de oro. Todas esas planchas de oro fueron sacadas por los españoles, ¿no? Prácticamente solo dejaron la estructura, ¿no?, del Coricancha, que estaba hecha de piedra, pero todo lo demás fue destruido.
Es ahí donde Manco Inca, algunos cronistas dicen que cuando Manco Inca se apareció ante Pizarro, Manco Inca era chibolito, ¿no? Tenía alrededor de entre 12 a 15 años. Claro, Manco Inca cuando se presenta ante Pizarro, Manco Inca pensaba que los españoles eran dioses, ¿no? Era el famoso Huiracocha. Manco Inca pensaba que los españoles eran los huiracochas. Y es por eso que él va en busca de Pizarro, ¿no? Para que Pizarro lo convierta en Inca y así entrar al Cusco o al Tahuantinsuyo. Pero cuando Manco Inca se da cuenta de que los españoles no son dioses, sino que hacen las mismas barbaridades, ¿no? Que la gente común y corriente, entonces Manco Inca prácticamente, ¿no? Se desmoraliza, ¿no? Se bajonea. Además de que los españoles no lo dejaban gobernar debido a que como era todavía un adolescente, más lo paraban pegando, lo hacían llorar a cada rato a Manco Inca, lo insultaban y eso no le gustaba, pues, ¿no? Es en todo ese desenfreno que Manco Inca decide planear su fuga. Para ello, Manco Inca habla con uno de los hermanos de Francisco Pizarro y le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sé dónde hay más oro, ¿no? Si tú me dejas ir un rato a Chupas, Chupas es un lugar cerca al Cusco, ahí se encuentra una estatua de mi padre, ¿no? De Huáscar, hecho de oro. Si tú me dejas ir, entonces yo voy y te traigo toda esa estatua hecha de oro, ¿no? Y el español ambicioso, pues, ¿no? Porque quería más oro, ¿no? Hernando Pizarro lo deja ir, ¿no? Y es así como Manco Inca se fuga, pues, ¿no? Manco Inca se fuga y una vez que se libera Manco Inca inicia la resistencia cusqueña. Resistencia cusqueña llamada así por el Cusco, pues, ¿no? En el Cusco que va a tener, ¿no? Ahora, la resistencia cusqueña, chicos, tiene una... ¿Cuál es su función? Su función es restablecer el orden, ¿no? Y el gobierno de los incas, ¿no? Restituir el poder incaico, ¿no? Para eso se da la resistencia cusqueña, ¿no? Para restablecer, ¿no? El legado inca, ¿no? El gobierno inca, para restablecer, ¿no? El gobierno incaico, ¿no? Así llamarlo. Para eso es, ¿no? Surge la resistencia cusqueña. ¿Quiénes conforman la resistencia cusqueña? Bueno, las conforman Manco Inca, ¿no? Manco Inca. No solo está Manco Inca, ¿no? Sino también está su general Quisuyupanqui, ¿no? Quisuyupanqui, Yupanqui. Y también está el sumo sacerdote, o conocido como el Huillac Humoc o Huila Humoc. El Huillac Humoc. Humoc, ¿no? El Huillac no era otra cosa que, en este caso, pues, ¿no? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Sacerdote, ¿no? Bueno, tenemos aquí Suyupanqui, que era uno de los generales, ¿no? En este caso era su general, ¿no? De Manco Inca. Su general. Su general. Y Manco Inca decide, pues, atacar a los españoles, ¿no? Y es así como se da la famosa resistencia. Manco Inca decide atacar a los españoles, ¿no? Ya años después de que ellos saquean todo el Cusco, ¿no? Pizarro ya no se encontraba en el Cusco. Había dejado gente en el Cusco, sí, pero Pizarro se había trasladado ¿a dónde? Se había trasladado de allí, ¿no? Y es ahí donde Manco Inca decide atacar, ¿no? Manco Inca por un lado decide atacar, ¿no? La zona del Cusco, se va a encargar de atacar, en este caso, el Cusco, ¿no? Acá se da el ataque al Cusco, ¿no? Ataca, ataca al Cusco.
atacar el Cusco. Mientras que Kisu Yupanqui, ¿ya?, se iba a encargar de qué, de atacar Lima. Ataca Lima. Porque ahí se encontraba, ¿no?, Pizarro. Entonces, Manco Inca decide atacar por dos flancos, ¿no?, a los españoles. Por Lima, donde se encontraba, pues, ¿no?, Pizarro, y al Cusco, ¿no?, recuperar la ciudad, pues, ¿no?, la capital. Primero bueno, los ataques son simultáneos, ¿no? Kisu Yupanqui, para poder, ¿no?, atacar Lima, ¿no?, Kisu Yupanqui va a pedir apoyo. ¿A quiénes pide apoyo? Pide apoyo a los huancas, ¿no? Pide apoyo. Va a pedir apoyo a los huancas. Pide apoyo, ¿no?, a los huancas. A los huancas, ¿no? Los huancas deciden apoyarlo, ¿no? Porque se dan cuenta también que, ¿no?, en este caso, pues, ¿no?, los españoles estaban haciendo estragos, ¿no?, y deciden apoyarlo, ¿no? Y decide atacar Lima, ¿no? Dicen que Kisu Yupanqui, sus tropas se van a posicionar en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Y por el lado norte, por el río Chillón, iban a ingresar el Kisu Yupanqui con sus tropas, ¿no? Para eso ya Pizarro se había enterado de que un grupo de, ¿no?, de indígenas iba a venir a Lima a atacarlo, ¿no? Y lo que hizo Pizarro fue esconderse, ¿no? Cuando Kisu Yupanqui ingresa con sus tropas, ¿no?, a Lima, se da con la sorpresa de que toda la ciudad de Lima está desolada, no hay nadie, ¿no? Claro, obviamente era una emboscada, ¿no? Es ahí donde los españoles salen de sus escondites y empiezan a atacar a Kisu Yupanqui. Es cuando Kisu Yupanqui se da cuenta de que está siendo vencido por los españoles, que pide apoyo a los huancas. Los huancas estaban, ¿no?, en el Valle del Chillón, esperando, obviamente, el aviso de Kisu Yupanqui, ¿no? Pero los huancas nunca fueron a ayudarlo a Kisu Yupanqui, ¿no?, sino que los huancas estaban aliados, pues, con los españoles y no los iban a traicionar. Es así que Kisu Yupanqui muere, pues, ¿no?, en Lima, ¿no? Simultáneamente a eso, Manco Inca ataca el Cusco, ¿no? Y la batalla donde se va a llevar a cabo en Sacsayhuamán, ¿no? El torreón de Sacsayhuamán, ¿no?, es donde se van a pelear, ¿no? Los españoles, ¿no?, se ven reducidos, pero poco a poco van a recibir apoyo de más españoles que venían de la zona sur del Perú. Obviamente al haber más españoles, Manco Inca no va a poder, ¿no?, contraatacar y bueno, decide abandonar el Cusco, ¿no? Obviamente, pues, en la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no?, vamos a tener a un héroe inca, ¿no?, llamado el famoso Cahuide, ¿no? Es aquí en esta batalla en el Cusco, en Sacsayhuamán, donde va a surgir Cahuide, ¿no? Valeroso inca, pues, ¿no?, que va a derrotar a muchos, ¿no?, españoles, pero viéndose acorralado, va a saltar de la torre de Sacsayhuamán. Claro, como les había mencionado anteriormente, si alguna vez has ido al Cusco, ¿no?, hoy en día está la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Pero lo que está de la fortaleza de Sacsayhuamán solo es el cimiento. Los cronistas cuentan de que era una gran torre, ¿no? Sino que esta torre, cuando los españoles ganan, ¿no?, esta batalla en Sacsayhuamán, ellos mandan a destruir toda la torre, ¿no? La mandan a destruir. Lo único que no pudieron destruir de Sacsayhuamán fueron los cimientos, que son estas grandes rocas que vemos siempre, pues, a través de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día solo quedan los cimientos de lo que alguna vez fue una torre, ¿no?, la torre de Sacsayhuamán. Manco Inca, viéndose ya derrotado, ¿no?, decide refugiarse. Se va a la selva,
¿no? Ceja de Selva, y es ahí donde se va a refugiar, ¿no? A partir de ahí surgen los famosos, eh, la resistencia de Vilcabamba. Una vez que Manco Inca pierde, ¿no?, con los españoles, se va a refugiar ¿a dónde? A Vilcabamba. En Vilcabamba, Manco Inca va a tratar de hacer algunos golpes más contra los españoles, pero ya van a ser casi reducidos. Hasta que un buen día al Vilcabamba llegan dos almagristas, ¿no? ¿Qué pasó? Que los pizarristas, seguidores de Pizarro, y los almagristas, seguidores de Almagro, empezaron a tener, ¿no?, conflictos. Y al final quien gana pues es Pizarro, ¿no? Y Pizarro empieza a corretear a todos los almagristas, ¿no? Y dos españoles que eran almagristas llegan hasta el Vilcabamba, ¿no? Es ahí donde encuentran a Manco Inca, ¿no? Y se hicieron amigos con Manco Inca, ¿no? Estos dos españoles almagristas. Ellos se hacen amigos y dice que hubo un momento en el cual Manco Inca le agarró el vicio a las cartas, ¿no? Jugaba pues 8 locos, ¿no? Jugaba por ahí golpeado, ¿no? Jugaba 21. Y se había vuelto muy, ¿no?, muy vicioso de jugar cartas, ¿no? Manco Inca. Es en una de esas que está jugando cartas con los españoles que Manco Inca está perdiendo. Y como estaba perdiendo, se piconea y bota el tablero, pues, ¿no? Al botar el tablero, el otro español se molesta y empiezan los insultos, ¿no? En uno de esos insultos, un español agarra un cuchillo y pues se lo clava a Manco Inca, ¿no? Lo cose a Manco Inca, ¿no? Todo esto, ¿quién va a ver? Todo esto es visto por, ¿no?, su hijo, ¿no?, por Titu Cusi Yupanqui. Los españoles almagristas, al ver que Manco Inca muere, ¿no?, deciden fugarse, pero poco nada también van a hacer porque las tropas de Manco Inca los van a capturar y los van a empalar a la entrada del Vilcabamba. El Vilcabamba, bueno, se encuentra en Ceja de Selva, en Cusco, y es un lugar de difícil acceso. Por eso que los españoles tampoco iban a Vilcabamba, ¿no?, porque era un lugar muy, muy abrupto, de difícil acceso, ¿no? Es ahí donde vivía pues Manco Inca. Y bueno, y estos dos españoles que mataron a Manco Inca pues van a ser empalados, ¿no?, y los van a poner a la entrada de el Vilcabamba, ¿no? La entrada de Vilcabamba, según algunos cronistas, era una especie así de riscos. Y en la entrada, cuando muchos españoles llegaban, y se encontraban a los dos españoles empalados, ¿no?, atravesados por un palo, ¿no? Les daban la bienvenida, estaban ahí, que eran los españoles que habían matado pues a Manco Inca. Y bueno, y es así como muere Manco Inca, ¿no? Manco Inca muere por un juego, ¿no?, por jugar cartitas, por eso muere Manco Inca. Al morir Manco Inca, sus hijos empiezan de nuevo a atacar a los españoles, ¿no? Y con eso empieza la famosa resistencia del Vilcabamba. Uno de sus primeros hijos va a ser Sayri Tupac. Sayri Tupac. Sayri Tupac desgraciadamente inicia bien ¿no?, su lucha contra los incas, pero poco a poco Sayri Tupac se somete al rey de España. Se va a someter al rey de España. Se somete al rey de España. Al rey de España. Con el cual, ¿no?, fue una época de paz, ¿no? Al morir Sayri Tupac, quien llega al poder va a ser Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui.
Titu Cusi Yupanqui, cuando era pequeño, él vio morir, ¿no?, a su padre, a Manco Inca, ¿no?, en este caso. Y bueno, fue un gran cronista también, ¿no?, para la época, ¿no? Él escribe sobre las historias, ¿no?, de su padre, escribe sobre Manco Inca. Es por eso que hoy en día conocemos a este Inca gracias a los escritos de su hijo, ¿no?, de Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Pero también hace una paz con los españoles, la famosa paz de Acobamba. Paz de Acobamba. Acobamba. ¿Qué era la paz de Acobamba? Era un acuerdo en el cual Titu Cusi Yupanqui permitía que los españoles evangelizaran a los indígenas, ¿no? De eso trataba la famosa paz de Acobamba, que era evangelizar a los indígenas. Entonces, esa es la famosa paz de Acobamba. Al morir Titu Cusi Yupanqui, bueno, quien va a gobernar es su otro hermano, ¿no?, que viene a ser Tupac Amaru. Tupac Amaru. Bueno, su nombre real era Felipe Tupac Amaru. Felipe Tupac Amaru. Este es el Tupac Amaru primero, ¿ya? Amaru. Tupac Amaru, el primero. Porque el segundo es José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Sino que José Gabriel Condorcanqui toma el nombre de este Tupac Amaru, ¿no?, de Felipe Tupac. Y con Tupac Amaru sí empieza la verdadera resistencia, ¿no?, del Vilcabamba, ¿no? Porque desde que Tupac Amaru llega al poder, ¿no?, empieza a hacerle la bronca a los españoles. Desgraciadamente Tupac Amaru va a ser derrotado por el quinto virrey que llega al Perú, el rey Francisco de Toledo, es quien lo va a derrotar a Tupac Amaru, ¿no? Posteriormente lo va a degollar, ¿no? Y va a mandar su cabeza, ¿no?, al Cusco para que la población pues no se rebele contra los españoles. Entonces, bueno, desgraciadamente Tupac Amaru es derrotado por el virrey Francisco de Toledo, el quinto virrey, ¿no?, del Perú. Y bueno, es así como se acaba, ¿no?, lo que viene a ser la resistencia del Vilcabamba. La resistencia del Vilcabamba. Claro, producto de que Tupac Amaru es degollado, ¿no?, surge un mito, ¿no?, el mito del Incarri, ¿no?, o también conocido como el Inca Rey, ¿no?, donde nos hablan de que algún día la cabeza del Inca con el cuerpo del Inca se van a volver a unir, y cuando eso pase, los incas volverán a gobernar. Esto fue muy aceptado por la población andina, ¿no? Inclusive producto de ello surgió una resistencia ideológica llamada la resistencia del Taquioncoy, ¿no?, o también llamada la enfermedad del baile. A través del baile, los indígenas hacían un clamor a que la religión cristiana se fuera del lugar y que prevalecieran, pues, ¿no?, los dioses andinos, ¿no? Esto obviamente tuvo mucha opresión debido a que los españoles, pues, empezaron a ejercer una extirpación, ¿no?, de idolatrías, empezaron a destruir huacas, templos, ¿no?, andinos, incaicos, ¿no?, en este caso. Y sobre algunos lugares santos que eran para los indígenas, empezaron a edificar iglesias, pues, ¿no? De ahí que hay un trasfondo, un sincretismo, ¿no?, una mezcla de cultura religiosa, ¿no?, entre lo indígena y lo español.
Tal es el caso, por ejemplo, ahí tenemos la iglesia del Señor de Muruguay, ¿no? Que obviamente es un ejemplo de sincretismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa iglesia está sobre una, no huaca, pero sí sobre un lugar santo, ¿no? Para los indígenas, ¿no? En el Señor de Muruguay, para aquellos que alguna vez han ido, de hecho habrán ido ustedes, ¿no? Hay una roca grande, ¿no? Sobre esa gran roca grande es que se ha, ay, un ratito se ha ido la... Sobre esa gran roca es que se ha edificado una iglesia, ¿no? Entonces, claro, la comunidad andina, claro, hoy en día muchos van a la iglesia, ¿no? Pero el trasfondo es que, la gente en sí va a adorar a la piedra, pues, ¿no? Ese es el trasfondo, ¿no? En este caso. Claro, a partir de ahí surge ese tipo de sincretismo y trasfondo, ¿no? Dentro de la cultura, ¿no? En este caso en el Perú. Bien chicos, con ello termina pues lo que se conoce como la resistencia andina, ¿no? Con los incas del Vilcabamba. Es así como acaba en esto. Ahora, simultáneo a ello, surge las guerras civiles. O sea, a la par que se están matando, ¿no? Entre españoles e indígenas o entre indígenas e indígenas, los españoles también empiezan a mecharse entre ellos, ¿no? Se empiezan a pelear. Todo empieza con el tercer viaje. Recuerda que antes de que se inicie el tercer viaje, Pizarro viaja a España, viaja a pedirle permiso, ¿no? a la reina de España, Isabel de Portugal, e Isabel de Portugal le da un permiso, ¿no? Y le dice, tú vas a ser gobernador adelantado, ¿no? De los territorios que conoces, ¿no? Ahora, ¿estás tú solo? No, yo tengo a mi amigo, le dice Pizarro, ¿no? ¿Quién es tu amigo? Diego de Almagro, allá. Entonces, las tierras que tú descubras se van a dividir entre los dos. Es así que surge, ¿no? La gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Toledo. La gobernación de Castilla, acá, gobernación de Nueva Castilla, ¿no? ¿Era para quién? Era para Pizarro, ¿no? Era para Pizarro. Francisco Pizarro, ¿no? Iba a ser el gobernador de Nueva Castilla. Y la gobernación, ¿no? de Nueva Toledo, iba a ser para quién? Para Almagro, para Diego de Almagro. Sino que el problema fue que Pizarro cuando fue a España, no fue solo a pedir permiso, sino que se trajo a toda su familia, ¿no? Todo su mancha se vino con Pizarro. Esencialmente sus tres hermanos, ¿no? ¿Quiénes eran los hermanos de Pizarro? A ver, hermanos de Pizarro. Pizarro, ¿no? Pizarro llegó a tener, ¿no? Dos eran hermanos legítimos y uno era su medio hermano. El que era su medio hermano era Juan Pizarro, ¿no? Tenemos acá a Juan, a ver, a Juan. Estaba también Hernando Pizarro y estaba Gonzalo Pizarro. Ellos eran los hermanos de Pizarro. Él se fue a Trujillo. Trujillo es no solo aquí en Perú hay ¿no? la ciudad de Trujillo, sino también en España. Es Trujillo de Extremadura, ¿no? Era una ciudad muy guerrera y de ahí era Pizarro, ¿no? Pizarro va a Trujillo y de ahí se trae a sus hermanos, ¿no? A Juan, a Hernando y a Gonzalo Pizarro.
Sino que el problema fue que cuando se hizo pues la capitulación con la reina Isabel de Castilla, sus hermanos metieron su cuchara, pues, ¿no? Y hicieron que Pizarro tuviera más tierras, dejando con poco terreno pues a Diego de Almagro, ¿no? Es así que obviamente pues la bronca va a ser ¿cuál? Va a ser el Cusco. El Cusco antes pertenecía a la gobernación de Almagro, pero debido a que se habían hecho algunos cambios, ahora le pertenecía a Pizarro, ¿no? Y eso va a ser la bronca, obviamente, pues, ¿no? Que va a iniciar, ¿no? El conflicto entre pizarristas y lo que vienen a ser los, en este caso, almagristas. La Profesor, guerra... Sí, dime. no está compartiendo la pizarra. Ah, ya, un ratito, ya. Vamos a... Gracias. Pensé que se estaba viendo. A ver. A ver. Ahí se ve. Sí, sí, ahora sí. Ya, Sí. ya, muy bien. Ya, disculpen. Sería en un rato. A ver, entonces, bueno, entonces chicos, la gobernación, ¿no? De Pizarro, bueno, se llamaba Nueva Castilla y para Almagro era la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? La bronca de los españoles se divide en tres, no necesariamente entre Pizarro y Almagro, pero es la que le inicia, ¿no? Llamada la Guerra de las Fronteras, ¿no? Tenemos acá la Guerra de las Fronteras, Guerra de las Fronteras. De ahí viene la Guerra de los Encomenderos, la Guerra de los Encomenderos, Encomenderos, y de ahí está la famosa Guerra de los Insatisfechos, Guerra de los Insatisfechos, Insatisfechos. Esas son las tres, ¿no? Diríamos, partes, ¿no? Que se divide, ¿no? La guerra este, entre los españoles, ¿no? Bien, la primera bronca empieza con, ¿no? Los almagristas y los pizarristas, ¿no? Tenemos por un lado los almagristas y los pizarristas. ¿Por qué se inicia eso? Bueno, cuando Pizarro llega al Cusco, ¿no? Y está en pleno desmadre, pues, ¿no? Están ahí saqueando todo, ¿no? A pocos días llega también Almagro, ¿no? Y Almagro llega, pues, recuerda que Almagro era el que cumplía la función de logística, pues, ¿no? Era el que abastecía de recursos a Pizarro. O sea, Pizarro era el quien iba a los lugares, era el que descubría, pero Almagro era quien le abastecía de recursos, pues, ¿no? Le abastecía de comida, le abastecía de municiones, le abastecía de soldados, ¿no? Es por eso que cuando invaden el Cusco, Almagro no está. ¿Por qué? Porque Almagro está trayendo más recursos para que Pizarro obviamente siga pues ¿no? Invadiendo o descubriendo más territorios, ¿no? Y Almagro llega al Cusco, pues, ¿no? Y Almagro le dice a Pizarro, oye, ¿y mi parte? ¿No? ¿Dónde está? Y Pizarro le dice, no, tu parte está más abajo, ¿no? Está más al sur, ¿no? Y ahí le hace ver, pues, la famosa, ¿no? La capitulación que habían firmado con él, ¿no? Con la reina de Portugal. Y Almagro un poco que se desilusiona. ¿Por qué? Porque ve que la gente de Pizarro, que está en el Cusco, pues se está llevando buen botín, ¿no? Porque hay que mencionar que esos botines que ellos saqueaban, ellos no los compartían, sino que cada soldado eh, saqueaba para sí. Entonces, Pizarro le dice, no, me han dicho que más al sur la tierra es más rica. Entonces, anda Almagro, ¿no? A ver cómo te va, ¿no? Y Almagro se va contento, pues, ¿no? Porque hay que mencionar que en ese proceso también los indígenas, viendo que los españoles estaban saqueando, querían ya rebelarse contra ellos, ¿no? Es por eso que también Almagro lo van a engañar, le van a decir, sí, ándate más al sur, para que, ¿no? Porque ahí la tierra es más rica, no vas a encontrar más cosas, ¿no? Pero todo eso era falso, sino que los indígenas querían ya dividirlos,
¿no? Para poder atacar a Pizarro y posteriormente a Almagro, ¿no? Entonces Almagro es por eso que decide irse al sur, ¿no? Ahora, cuando llega al sur, cuando llega a Chile, obviamente Pizarro se va de cabeza, que no se va de cara porque llega a Chile y todo es desierto, pues, ¿no? Todo es puro desierto, ¿no? No hay nada, ¿no? Y obviamente se siente engañado, pues, ¿no? ¿No? Y es a partir de ahí que Pizarro, de una otra manera, o mejor dicho Almagro, va y le declara la guerra a Pizarro, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el motín? El Cusco, ¿no? Todos quieren quedarse, en este caso, con el Cusco. El Cusco va a ser, ¿no?, la bronca entre los almagristas y los pizarristas. Van a haber dos batallas. La primera batalla, la batalla de Pachachaca. A ver acá, la batalla de Pachachaca. Pachachaca. En la cual Almagro gana, ¿no? Almagro gana, y es aquí donde captura a los hermanos de Pizarro, ¿no? A los hermanos de Pizarro. Captura a Hernando, ¿no? Y también captura a Gonzalo, aunque Gonzalo a la última hora se escapa, ¿no? Pero es en esta batalla de Pachachaca donde, ¿no?, Almagro va, captura a los hermanos de Pizarro. Pizarro, viendo pues que sus hermanos están presos, ¿no?, decide hablar con Pizarro, ¿no? O con Almagro, ¿no?, en la famosa conferencia de Mala. En esa conferencia de Mala, Pizarro decide cederle el Cusco, dice: ya, bacán, te doy el Cusco, pero deja libre a mis hermanos. Pero para ese entonces, ¿no?, los hermanos de Pizarro ya se habían fugado de Almagro. Y al enterarse Pizarro de que sus hermanos ya no eran presos de Almagro, decide obviamente no respetar el acuerdo, ¿no? Y se siguen mechando. Y se mechan en la última batalla, la batalla de las Salinas. En la batalla de las Salinas, pues, desgraciadamente, muere Almagro, ¿no? Almagro va a morir, ¿no? Va a ser capturado por Hernando Pizarro, quien posteriormente lo va a mandar a, ¿no?, en este caso, a degollar. Primero lo van a ahorcar, después le van a cortar la cabeza a Almagro, y bueno, es así como termina, pues, ¿no?, fin de nuestro amigo Diego de Almagro. Es así como muere, ¿no?, Almagro. En la batalla de las Salinas, ¿no?, se da la muerte, pues, ¿no?, muerte de Almagro. Para ese entonces, Pizarro solo tenía dos hermanos, ¿no? Solo quedaba Hernando y Gonzalo, ¿no? ¿Qué había pasado con Juan? Juan había muerto, ¿dónde? En el ataque de Manco Inca al Cusco. Ahí es donde había muerto Juan, ¿no? Juan Pizarro murió en la batalla de Sacsayhuamán, es ahí donde muere su, ¿no?, medio hermano de Francisco Pizarro. Es así que solo le quedaban dos, Hernando y Gonzalo Pizarro, ¿no? Después de esta batalla de la Salina, eh, Pizarro se apodera de todas las gobernaciones, ¿no?, y empieza a corretear a todos los seguidores de Almagro, ¿no?, a todos los almagristas, ¿no? Empieza a matarlos, almagrista que miraba los mataba, y es ahí donde dos almagristas llegan ¿a dónde? Al Vilcabamba, pues, ¿no?, donde se encontraba ¿quién? Estaba Manco Inca, ¿no?, que posteriormente lo van a matar en la riña de las cartas, pues, ¿no? Es ahí donde muere Manco Inca, ¿no? Pero lo que no sabía, bueno, mejor dicho, sí sabía, Pizarro, es que Almagro tenía un hijo, ¿no? Almagro tenía un hijo mestizo que había tenido con un indígena, al cual se le llamaba Almagro el Mozo. Almagro el Mozo pide su herencia, ¿no?, su gobernación, pero Pizarro no le da, ¿no?, ya que Pizarro pues se apodera de todas las gobernaciones. Es así que Almagro el Mozo decide matar ¿a quién? Decide matar a Pizarro. Se une con otros almagristas, porque cuando Pizarro gana en la batalla de las Salinas, prácticamente todos los almagristas empezaron a ser discriminados. Inclusive la palabra almagrista era sinónimo de pobre, ¿no? Eran objetos de burlas.
Y eso no les gustó a los almagristas, ¿no? Es ante toda esa discriminación, ¿no? Exclusión que recibían los almagristas, que Almagro el Mozo, hijo de Almagro, decide matar a Pizarro. Ya Pizarro, cuando, bueno, antes de que se dé su muerte, bueno, ya Pizarro estaba bien cochito, pues, ¿no? Porque ya cuando Pizarro muere, más o menos aproximadamente él tenía unos 75 años, ¿no? De edad, ¿no? Bueno, acá se va a dar la muerte de Pizarro. Tenemos la muerte de Pizarro. Muerte de Pizarro. Bueno, ¿cómo planean la muerte? Pizarro, ya avanzado de edad, ¿no? 75 años, dice que tenía una rutina. Todos los días salía del Palacio de Gobierno, ¿no? Lo que hoy en día es donde reside el presidente del Perú. Ya, esa era antiguamente la casa de Pizarro. Y cruzaba la calle e iba a la iglesia, ¿no? A la catedral principal, ¿no? Que queda en Lima. Todos los días, todos los domingos, ¿no? No había domingo que Pizarro no fuera a la catedral, ¿no? Tocaban las campanas, Pizarro salía de su casita, cruzaba la calle y se iba a la iglesia. Y los pizarristas, pues, o mejor dicho, los almagristas deciden matarlo en esa intersección, ¿no? Entre que va a la iglesia o regresa de la iglesia, acorralarlo y matarlo, ¿no? Pero ese día domingo, Pizarro no sale de su casa, no sale de su casa. Entonces, al ver que Pizarro no salía de su casa, los almagristas ingresan a su casa y empieza la pelea, ¿no? Pizarro saca su sable y empieza ahí a pelearse como espadachines, ¿no? Pizarro está ganando porque, bueno, no solo es viejo, sino que también es ducho en la guerra, pero no puede porque son varios almagristas y además ya está anciano, pues, ¿no? 75 años, pues ya no está tan parado como antes. Y al final lo vencen, pues, ¿no? Va a ser Juan de Rada que le va a clavar, ¿no? Su sable en su garganta a Pizarro, ¿no? Pizarro dice, se agarra la garganta, trata de, ¿no? mantenerse con vida, pero de atrás van a venir más españoles. Va a venir un español con un jarrón que le va a dar en la cabeza, ¿no? Y es ahí donde ya muere Pizarro. Es así como se da la muerte, en este caso, de Pizarro, ¿no? A manos aquí de Juan Rada, ¿no? Juan Rada. Juan Rada es quien lo va a matar. ¿No? Almagro el Mozo no, sino Juan Rada. Claro, Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro, o Almagro el Viejo, ¿no? Es quien planea matarlo, pero él no lo mata, ¿no? Quien lo mata es, en este caso, Juan Rada. ¿En qué año muere Pizarro? Pizarro muere pues aproximadamente en el año 1541. ¿No? Casi 10 años, ¿no? Desde la invasión, ¿no? Recuerda que el Inca muere en 1533, casi 10 años después, casi 9, 1541, pues es que, ¿no? muere Pizarro, ¿no? Y es así como mueren los dos socios, ¿no? Un socio, Almagro, muere, ¿no? en la batalla de las Salinas, y el otro, Pizarro, muere en su casa, pues, ¿no? Eh, a partir de ahí, ¿no? Toda la bulla que habían hecho los colonos, porque eran colonos en sí, todavía no se había creado el virreinato estaba muy lejos de crearse todavía. Toda esta bronca, todos estos conflictos llegan hasta España. Y España decide poner orden, pues, ¿no? Es así que de España llega un pacificador llamado Vaca de Castro. Y Vaca de Castro busca hablar con Pizarro, pero Vaca de Castro se entera de que está muerto. Vaca de Castro. Entonces Vaca de Castro le declara la guerra a quién? A Almagro el Mozo versus Almagro el Mozo. Almagro el Mozo. ¿Por qué le dicen el mozo? Bueno, no porque moceara, sino porque era una forma bueno, sinónimo de joven o bonito, ¿no? El mozo. Por eso le llaman Almagro el Mozo. Que era el hijo
de Diego de Almagro. Y bueno, Vaca de Castro va a vencer a Diego de Almagro. ¿En qué batalla? En la batalla de Chupas. ¿Ya? En la batalla de Chupas. ¿Dónde queda su profe? En Ayacucho. En esa batalla, bueno, Vaca de Castro vence pues a Almagro el Mozo. Y es así como, bueno, se pone fin pues a Diego de Almagro, a Almagro el Mozo. Y bueno, hasta ahí pues se da lo que es la guerra de las fronteras, ¿no? La guerra entre los pizarristas y los almagristas. El problema va a ser que de España, ¿no? Viendo de que los colonos están haciendo estragos, están peleando, ¿no? El rey de España decide cambiar algunas reglas, ¿no? Y el rey de España decide eliminar las encomiendas o que se reduzcan las encomiendas, ¿no? ¿Qué son las encomiendas, profesor? Las encomiendas son un grupo de indígenas que los españoles tenían que evangelizar. Desgraciadamente los españoles no evangelizaban. Un español, por ejemplo, podía recibir 100 indios como encomienda para que los evangelice. Pero, ¿qué hacía el español? Los hacía trabajar, los explotaba y así generaba su riqueza, pues, ¿no? Entonces, desde España, los reyes deciden eliminar las encomiendas o reducir las encomiendas. Es así que un español que tenía 200 indios, ahora pasaría a tener 50 indios o 20 indios. Y eso a muchos españoles no les gustó, especialmente a uno de los hermanos de Pizarro. ¿A quién? A Gonzalo Pizarro. ¿Ya? A Gonzalo Pizarro. ¿Ya? A Gonzalo Pizarro. ¿No? Y es ahí donde se inicia la famosa guerra de los encomenderos, ¿no? Gonzalo Pizarro era un encomendero, o sea, tenía a su disposición algo de 300 indios a 500 indios. Claro, obviamente, pues generaba ganancias, porque todos estos indígenas trabajaban para Gonzalo. Es así que desde España se manda al primer virrey, quien va a ser Núñez de Vela. Núñez de Vela es el primer rey, o el primer virrey, ¿no? El primer virrey de España que llega acá a América. ¿Para qué? Para formar pues lo que viene a ser el virreino. Y obviamente va a tener un opositor. ¿Quién va a ser el opositor? Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, se mecha pues contra, ¿no? Núñez de Vela. Va a haber dos batallas, ¿no? La primera de la batalla de Iñaquito. Iñaquito. ¿No? En la cual, ¿quién gana? Gana Gonzalo Pizarro, porque es acá donde muere el virrey, ¿no? Muere el virrey, o sea, muere Núñez de Vela, ¿no? Y el otro es la batalla de las Guarinas. De las Guarinas. Que va a ser contra Diego Centeno. Diego Centeno. Un español que obviamente quería poner orden, ¿no? Dentro de estas rebeliones. Entonces, desde España, España manda a un pacificador, ¿no? Ese pacificador, ¿quién va a ser? Va a ser, en este caso, Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca es un pacificador que viene de España y viene esencialmente ¿para qué? Para eliminar a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro. Y Pedro de la Gasca tiene un plan para eliminar a Gonzalo Pizarro. ¿Cuál es su plan? Hacer creer, porque eso fue un engaño, hacer creer a los encomenderos que si lo apoyaban, no les iban a quitar sus encomiendas.
Pedro de Lasca llegaba y hablaba con los encomenderos y decía, si ustedes me apoyan, yo voy a hablar con el rey para decir que no les quiten sus encomiendas, ¿no? Es así donde obviamente el grupo de Gonzalo Pizarro va a perder poder, ¿no? Porque muchos encomenderos que apoyaban a Gonzalo ahora empiezan a apoyar a ¿quién? A Pedro de la Gasca. Debido a que creían pues que el rey, ¿no? Con el apoyo que le iban a dar, iba a respetar sus encomiendas, ¿no? Y es así que libran una batalla, la batalla de Jaquijahuana, ¿no? La batalla de Jaquijahuana. Con la batalla de Jaquijahuana, ¿no? La Gasca vence a Gonzalo Pizarro. Con esta batalla lo capturan a Gonzalo y también, ¿no? Le sacan la cabeza, ¿no? Se da la muerte de Gonzalo. Muerte de Gonzalo. Y es así como pierde Gonzalo Pizarro, ¿no? Para algunos dicen que esta etapa en la cual Gonzalo Pizarro gobernó, ¿no? Las colonias en América, si hubiera prosperado, si no hubiera sido vencido, ¿no? Tal vez hoy en día América no sería la América que hoy en día conocemos, ¿no? Sino sería otro reino más. Y eso hubiera sido bueno, ¿no? Porque Gonzalo quería, dentro de todo esto, dentro de todo este capricho, ¿no? De que no le reduzcan sus encomiendas, de no perder indios, estaba también consolidar una identidad dentro de la colonia. Porque hasta ese entonces, como colonia, porque todavía, bueno, ya se había generado el virreinato, pero como colonia que éramos, simplemente éramos abastecedores de recursos para España, ¿no? Más que todo de oro y plata. Entonces, Gonzalo quería eliminar eso, ¿no? ¿No? Porque él justamente en unas crónicas él habla, ¿no? De que, ¿por qué tenemos que trabajar para el rey de España, ¿no? ¿Por qué no trabajamos para nosotros, ¿no? Nos enriquecemos nosotros. Entonces, como que ya había una identidad, ¿no? Dentro ya de estos primeros colonos, ¿no? De estos primeros españoles, ¿no? De querer tener una tierra propia. Obviamente eso estaba en contra de los intereses del rey, ¿no? Es por eso que el rey mandaba pacificadores para, obviamente, poner orden. Y al final, pues, crear el famoso ya virreinato. Ahora, cuando la Gasca gana, no cumple lo que promete, pues, ¿no? A muchos encomenderos les quitan sus encomiendas, ¿no? A todos prácticamente, ¿no? Y es ahí donde se da la guerra de los insatisfechos. ¿Por qué insatisfechos? Porque obviamente se les ha prometido algo y al final le han terminado quitando, pues, ¿no? Le dijeron, si tú me apoyas, te voy a mantener tus encomiendas, pero al final le apoyaron e igual le quitaron sus encomiendas, ¿no? Entonces es ahí donde un encomendero llamado Hernández Girón se rebela. Hernández Girón se va a rebelar. Pero para ese entonces ya no está la Gasca ya se ha ido, ¿no? Está en España. Y quien va a tratar de poner orden, ¿quién va a ser? Va a ser la Real Audiencia. La Real Audiencia es como el poder judicial de ese entonces, la Real Audiencia, que va a tratar de eliminar, ¿no? Y sofocar, ¿no? La rebelión de Hernández Girón, ¿no? Vamos a tener acá algunas batallas, como la batalla de Chuquinga, a ver acá, Chuquinga, ¿no? Y la otra batalla, la batalla de Pucará. Van a ser las dos batallas en las cuales, pues, ¿no? Eh, la batalla de Chuquinca, por ejemplo, es conocida como la segunda revolución de los encomenderos, la segunda rebelión de los encomenderos. Claro, muchos que habían apoyado a la Gasca, pues al final terminaron sorprendidos ante, pues, la rebelión, ¿no? Bueno, por no respetar, pues, ¿no? El acuerdo. Es por eso que Hernández Girón, ¿no? Se subleva y empieza, pues, ¿no? Con la batalla de Hecho, la cual va a tener éxito, ¿no? Pero desgraciadamente con la batalla de Pucará, la Real Audiencia lo va a derrotar, apoyado por el rey Hurtado de Mendoza,
y al final pues va a ser eliminado. Y es ahí donde acaba, ¿no?, las guerras civiles entre los españoles, ¿no? Producto de ello es que el rey de España ya empieza a mandar virreyes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se estaba creando lo que viene a ser el virreinato del Perú, ¿no? Un sistema basado en un sistema español, ¿no?, que va a ser traído acá a América. Antes del virreinato, ¿qué eran? Profe, eran colonos. Antes del virreinato simplemente eran colonos, ¿no? Eran gobernadores de algunos territorios, pero debido a todo ese conflicto que hubo pues ¿no?, entre estos españoles, es que ya se decide implantar el virreinato. Y el virreinato se va a implantar en América del Sur y América Central, ¿no? El virreinato del Perú va a ser creado acá en América del Sur y en América, en este caso central, el virreinato de Nueva España, ¿no?, que va a tener como sede la Ciudad de México, ¿no? Y acá en Virreinato del Perú, la capital pues va a ser Lima, ¿no?, Perú. Bien, chicos, y es así como, bueno, se termina pues, ¿no?, esta resistencia, ¿no?, andina y la guerra, en este caso, civil entre españoles. A ver, vamos a resolver la práctica, pues, ¿no? A ver, primera pregunta. Primera pregunta. Dice, Diego de Almagro quiso nombrar como Inca ¿a quién quiso? Bueno, a Paulo Inca, ¿ya?, para poder tener el dominio del Cusco, además de tener un aliado dentro de la nobleza cusqueña. Claro, Paulo Inca es uno de los tantos, ¿no?, incas que lo incitaron a que se vaya al sur, a Chile, para que obviamente pues pudiera encontrar más riqueza, ¿no? Claro, todo eso era una estrategia en la cual los indígenas buscaban separar, ¿no?, los grupos, ¿no?, de soldados, ¿no?, de los españoles, tanto de Pizarro como de Almagro, ¿no? Entonces, por eso que fue, bueno, Paulo Inca miente, ¿no? Miente a Almagro. ¿Qué más? Pregunta 2. A ver, dice, Francisco Pizarro logró capturar a la de Manco Inca llamada, la cual quiso intercambiar a cambio de la rendición del Inca rebelde. Bueno, ¿a quién captura? Captura a la Coya, ¿no? La Coya era la esposa de Manco Inca, quien va a ser Curioclio, ¿no? Curioclio es la esposa, en este caso, ¿no?, de Manco Inca, ¿no? Desgraciadamente en una de esas rebeliones, ¿no?, Manco Inca logra fugarse, pero quien no logra escapar viene a ser su esposa, ¿no?, la cual va a ser capturada en este caso. Pregunta 3. La evangelización en el estado libre de Vilcabamba fue posible durante el gobierno de qué Inca, ¿no? ¿Con qué Inca empieza de una otra manera, ¿no?, la evangelización? Bueno, con Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Recuerda que dentro de la residencia de Vilcabamba, él va a ser, ¿no?, el líder que va a autorizar que que los españoles puedan de una otra manera, ¿no?, evangelizar pues a los indígenas, ¿no? Pregunta 4. Dice, ¿cuál de las siguientes etnias apoyaron estratégicamente a los españoles cuando se inició el proceso de conquista? Bueno, las etnias que van a apoyar a los españoles van a ser los cañaris. A ver, cañaris y pastos. Los pastos no, estos eran del sur. Huancas y cañaris, estos sí, ¿no? Chachapoyas y recuay, no. Claro, sería acá la B, ¿ya? La B, ¿ya? Huancas y, en este caso, cañaris, ¿ya? Pregunta 5. Tenemos, a ver, 5. Las hazañas de Manco Inca fueron registrados más adelante por uno de sus sucesores, al cual llamaron el Inca cronista. ¿Qué Inca cronista fue el que, ¿no?, escribió las hazañas de Manco Inca? Bueno, uno de sus hijos, ¿no? ¿Quién es su hijo que va a ser escritor? ¿No? Va a ser Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Con Titu Cusi Yupanqui, pues, él escribe, ¿no?, también conocido como simplemente Yupanqui, ¿no?, cronista Yupanqui.
¿no? El cual obviamente habla mucho sobre esta época, ¿no? En la cual se va a dar la resistencia andina. Pregunta 6. Dice, la razón de la derrota de Cusi Yupanqui en el cerco de Lima se debió fundamentalmente a el temor de los incas aliados en el Valle del Rímac, el apoyo decidido de las etnias aliadas a los españoles, el apoyo recibido por tropas que llegaron del norte. Bueno, en sí no llegaron ninguna tropa del norte, ¿no? Bueno, tenían que entrar los huancas, pero ellos no lograron entrar. El temor de los incas aliados tampoco, ¿no? La incapacidad de Cusi Yupanqui, no. O la influencia de Yaguara en la capital, nada, ¿no? Entonces acá sería la B, ¿no? El apoyo decidido de las etnias aliadas a los españoles. Pregunta 7. Dice, en el libro La destrucción del imperio de los incas, se menciona que las mujeres jugaron un papel importante durante la etapa de resistencia indígena. ¿Por qué? Pelearon al lado de los indígenas, lloraban y atajaban a los indígenas para que no maten a los españoles. Optaron por una posición neutral, fueron evangelizadoras, ¿no? O querían firmar la paz, ¿no? Bueno, la primera, ¿no? Porque peleaban al lado de los indígenas. Claro, hay muchas, bueno, normalmente algunos historiadores hablan de que los... ¿Por qué perdían a veces los indígenas cuando peleaban contra los españoles? Es que los indígenas lo que hacían cuando peleaban era capturarlos, a los españoles, y posteriormente sacrificarlos a sus dioses, ¿no? Entonces hasta capturar a uno, ¿no? Llevarlo a encarcelarlo y después sacrificarlo, era muy tedioso. Es por eso que a veces entre los españoles hacían punch y muchas veces se fugaban y al final el indígena se quedaba sin hacer nada. No era como el español, pues, ¿no? El español simplemente cuando peleaba mataba y listo. Pero el indígena no mataba por matar, sino que mediante un sacrificio recién mataban, ¿no? a algunos prisioneros o gente que capturaban. Y claro, eso también fue un factor en contra de los indígenas. Dicen, la toma de la fortaleza de Sacsayhuamán se hace notar la presencia decisiva de ¿quién? De Cahuide, ¿no? A la vez que en esta batalla perecerá por parte de los españoles, ¿quién? Bueno, el hermano de Pizarro, ¿no? ¿Quién va a ser? Juan Pizarro. Juan Pizarro es quien de otra manera muere pues en esta batalla. Pregunta 9. Después de la derrota de Manco Inca, Diego de Almagro tomó como prisionero a Hernando Pizarro, dando inicio con a la llamada la guerra de los insatisfechos, la guerra en este caso de las fronteras, la guerra de los encomenderos o la guerra contra Pizarro. ¿Cuál sería, chicos? Bueno, dando inicio pues a la famosa guerra con Pizarro, contra Pizarro. 10. Se rebeló en 1536 contra los españoles después de haberle permitido ingresar al Cusco a los españoles. Bueno, ¿quién fue quien permitió hacerles ingresar al Cusco? No fue otra cosa que, ¿no? Manco Cápac, o también llamado Manco Inca. Manco Cápac o Manco Inca. Clave de la pregunta 10, la A. Siguiente pregunta. Tenemos la pregunta 11. Dice, paralelamente a la guerra por querer tomar el Cusco por parte de Manco Inca, se está dando, ¿qué guerra? ¿No? El triunfo de Tutucuzi Yupanqui, el concilio de Trento, la llegada de Vaca de Castro al Perú. Claro, la llegada de Vaca de Castro al Perú. Dice, Manco Inca después de las derrotas de Ayacucho ordena la retirada de sus hombres debido a la llegada de más hombres de apoyo de los españoles. 12, la E. 13. Las siguientes etnias que apoyaron a los españoles lo hicieron porque habían sido enviados por los dioses Parejaja,
El resentimiento que tenían contra los incas, claro, estaban resentidos contra los incas, ¿no? Querían que fueran eliminados. Pregunta 14. Diego de Almagro viaja al sur porque le había dicho que tenía unos ídolos gigantes de oro, el cual sirvió para poder sacarlos del Cusco e iniciar un ataque hacia ese lugar. Bueno, esto va a ser por Paulo Inca, pues, ¿no? Que Diego de Almagro consideraba pues a un noble. Pregunta 15. Capital general del ejército rebelde incaico que fue además sumo sacerdote. El sumo sacerdote fue el famoso Humo, o también llamado Humo. General de Atahualpa que enfrentó en la sierra, que se enfrentó en la sierra contra los españoles. Bueno, el único general de Atahualpa que tenemos, ¿quién es? ¿No? A ver. Acá tendría que ser, ¿no? Atahualpa, Manco Inca Yupanqui, Manco Cápac, Tupac Amaru, Atahualpa. La B. 17. El movimiento mesiánico, el Taqui Onjoy, tuvo menor fuerza en la costa, en la Sierra Sur, la Costa Sur, la Selva Central o la Sierra, en este caso, Norte, ¿no? Donde tuvo mayor fuerza, ¿no? Va a tener en este caso en la Sierra, en este caso la Sierra Sur, con Juan Chocne. Pregunta 18. Dice, Cristóbal de Albornoz es uno de los primeros visitadores que llegaría al Perú en el siglo XVI. Dentro de sus visitas descubrió la existencia de más de 6.000 dioses, pero centró su atención en un movimiento que había ido pregonando en Parinacocha, Ayacucho, llamado el Taquionco. 18, la D. 19. La guerra de reconquista inca liderada por Manco Inca fracasó principalmente por no usar armamento moderno, no conocer la táctica militar, refugiarse en las montañas del Vilcabamba, rechazar el apoyo de un sector de los amaristas, no haber cohesionado a las diversas etnias andinas. Bueno, falló principalmente justamente por la D, ¿no? Por rechazar el apoyo del sector de los almagristas. Y 20. Quienes lideraron la resistencia de Vilcabamba planificaban principalmente la igualdad entre todos los pueblos andinos, recuperar la riqueza que saquearon los españoles, la restauración de la hegemonía cusqueña en los Andes, esto de acá. La resistencia andina era pues para que los incas volvieran a ser lo que fueron, ¿no? Predominándose dentro del área andina. Pregunta 20, la C. Bien chicos, hasta ahí pues este tema de la resistencia andina y la guerra civil entre, ¿no?, españoles. Chicos, entonces, bueno, hasta acá nos quedamos, ¿no? No te olvides desarrollar tu tarea, que es la tarea domiciliaria, que también que lo tienes ahí. Tus preguntitas y eso mandarlo, pues, ¿no? No creo que están trabajando con el Moodle, ¿no? Entonces, con ello poder, bueno, mandarlo más, ¿no? Desarrollan, le toman foto y eso es lo que tienen que mandar como tarea. Bien chicos, hasta aquí pues el tema de hoy, ¿no? Hemos hablado y aprendido un poco sobre la resistencia andina y sobre las guerras civiles españolas. Bien chicos, cuídense, nos vemos pues la próxima clase. Hasta luego chicos, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. profesor. Cuídense. Nos vemos, bye. Ahora sí, a comer.